¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión me encuentro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con nada más y nada menos con la doctora Susana Pozzolo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. La doctora, bueno, nos va a hacer el favor de hablar sobre el neoconstitucionalismo. Díganos, doctora, ¿qué es el neoconstitucionalismo? Bueno, sobre el constitucionalismo ya hay realmente un montón de escritos y de trabajos y entonces lo que me parece interesante quizás es recordar a cómo nació la idea, ¿no? Y la idea nació porque mirando a unos autores en particular se notaba una tendencia a aprovecharse al derecho con características que no eran de todos estos autores las mismas, pero sí tenían un aire de familia, ¿no? Y un aire de familia que se alejaba del positivismo jurídico más tradicional, pero al mismo tiempo también del justnaturalismo más tradicional. Era algo nuevo, ¿no? En alguna medida, claramente. Y allí entonces, en particular pensando en Ronald Dworkin o Carlos Nino, la idea era ver que había en este aire de familia que podía darnos sentido para identificar una, no sé si una metodología, pero por cierto algún tipo de doctrina que se iba formando distinta de las dos tradicionales, ¿no? Y mirando hacia estos autores se nota, por ejemplo, el tema muy importante del tipo de interpretación que tradicionalmente el positivismo jurídico identifica en la subsunción del hecho a la norma, ¿no? Y aquí se evidenciaba cómo había en muchas situaciones ponderación, ¿no? O otro tipo de actitud hacia la interpretación de la disposición que llega a definir el caso. Esto se conectaba muy directamente con ¿qué? Con el cambio constitucional, porque las constituciones más modernas, más contemporáneas, han adquirido, se han enriquecido de unos valores, de unos derechos, y entonces esta parte en alguna medida ofrecía a todos los intérpretes una posibilidad de actuar incluso interpretativamente, en modo distinto, por algunos más que rico, por otros es criticable, pero de todo modo en una medida más que empoderaba más los intérpretes o las intérpretes respecto a la tradición, ¿no? Porque claro, si tengo una ley que establece medidas muy precisas, mi capacidad de interpretar y formular la norma tiene un marco bastante delimitado. En la medida en que tengo textos constitucionales donde hay la formulación de derechos, principios, ¿no? Muy amplios, claramente la capacidad, la posibilidad del intérprete se crece, es más grande, ¿no? Y entonces estas características eran muy centrales y compartidas. A esto se añade el hecho que se considera en una visión distinta el rol del Poder Judicial dentro del marco constitucional, ¿no? Y allí se nota entonces, en alguna medida tomando en serio también lo que decían los realistas, ¿no? Es decir, el rol activo del Poder Judicial como símbolo de los intérpretes, porque realmente todos los intérpretes toman unas letras y la transforman en normas, ¿no? Pero claramente se iba evidenciando esta importancia de esta modalidad. Y
Y allí, claro, hay un debate que se abrió en los años, incluso discutiendo qué tipo de relación y poder tienen, bueno, los poderes dentro la idea del poder entendido como único, ¿no? La división del poder entre la judicatura, el poder legislativo, el gobierno, ¿no? Esto claramente en la medida que se fortalece toda la parte de principio, mmm, toda la judicatura, pero en particular los tribunales constitucionales, adquiere quizás no necesariamente un poder mayor, pero por cierto una visibilidad y una capacidad de intervención que se muestra más fuerte de lo que era antes, ¿no? Y esto pero está muy conectado con el tipo de constitución que tenemos. Por esto se decidió también el nombre de neoconstitucionalismo, porque claramente se conectaba al tema de las nuevas constituciones. Desde este punto de vista, doctora, desde el punto de vista teórico de la filosofía del derecho, ¿cuál sería la relación existente entre derechos humanos y el neoconstitucionalismo desde su punto de vista, doctora? Bueno, yo diría que el neoconstitucionalismo en alguna medida toma en serio los derechos, en primer lugar, claramente los derechos constitucionales y entonces los derechos fundamentales, pero de reflejo creo también los derechos humanos, es decir, podríamos ver los derechos constitucionales como una parte, ¿cómo decir?, que más se pueden implementar respecto al ideal de los derechos humanos como una parte más alta, ¿no? Más elevada. Y creo que en esta línea la tentativa era en esta perspectiva por estos autores de tomar en serio estos derechos. Entonces, en esta línea creo que hay una, bueno, en el positivo y en el negativo, pero hay una tentativa en la dirección de la implementación. No todo ha funcionado perfectamente, claramente, pero creo que la mayoría de los que han intentado seguir esta línea buscaban una implementación. En este sentido creo que hay una conexión positiva, diría, porque la idea es que los derechos humanos, la dignidad, los principios de igualdad y todo eso que hemos incorporado en las constituciones sean prácticas, sea realmente algo implementado y no sencillamente un preámbulo, ¿no? No sencillamente algo que se queda como un discurso sin vida, ¿no? Entonces que se vuelve esta parte como derecho vivente, realmente. Yo creo que esto creo que sí. Puede ser un problema bajo unos perfiles teóricos, vamos a discutir, ¿no? Si realmente se puede controlar mejor, peor. Esto lo vamos discutiendo y creo que seguiremos discutiéndolo. Pero la intención al menos creo que era en esta línea de implementación positiva. Desde ese punto de vista, parafraseando a Dworkin, ¿no? Los derechos en serio. O sea, exacto. No, la dimensión jurídica de los derechos humanos se denota que no es la única dimensión que existe de los derechos humanos, ¿no? Existe una dimensión social, una dimensión política, una dimensión antropológica. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora? Bueno, yo creo que, pero el derecho en este sentido lo podemos pensar como yo diría, no sé si se entiende bien, pero el depositado, ¿no? La parte que se queda de todas las demás perspectivas, es decir, ahí el tema sociológico, pero el derecho es la herramienta que tenemos para implementar en serio, ¿no? Pero no solo porque lo formulamos, sino porque tenemos que implementarlo, es decir, aplicarlo. Y en este sentido creo que claramente se juntan las dimensiones que tú citabas, pero al final el efecto normativo en serio, es decir, el derecho tiene la fuerza de imponerse, debería tener la fuerza de imponerse, ¿no? Y entonces hacer verdad los que podemos imaginar desde una perspectiva más éticas, más sociológicas, más antropológicas, creo que tendría la fuerza, sería una herramienta que empuja. Desde este punto de vista,
la dimensión teórica del derecho, digamos, una de las críticas que hay más fuertes a los derechos humanos es este alto contenido de idealidad. Claro. Una de las están perfectamente plasmadas en los tratados internacionales, en las constituciones de diversos ordenamientos, sin embargo, en la realidad muchas veces no existen como tal. Allí hay, creo, por ejemplo, yo me aprovecho mucho de la teoría feminista que señala cuánto sea importante el contexto para que se implemente, ¿no? Es decir, claramente en las constituciones, por la mayoría, hay constituciones súper ricas, ¿eh? Pero decimos así, hay principios que claramente tienen que ser concretizados para que se implemente. Y en esta línea creo que se debería ir a averiguar realmente el efecto que determina, ¿no? Por ejemplo, en estos días se estaba hablando del tema de la igualdad. Si tomamos como de medida se hace la igualdad como sencillamente igualdad de trato, podemos aplicar la misma regla a personas que son ambos o ambas ciudadanas, ¿no? de un país, pero que están en situaciones muy diferentes. Y considerar las situaciones diferentes nos podría ayudar a, ¿cómo decir?, implementar no necesariamente el mismo trato, que puede incrementar la diferencia, sino igualar las posiciones, tratarlas de iguales. Y significa entonces considerar también sus diferencias, ¿no? Para que se incluyan estas diferencias. En el tema de género, en muchos casos, los pedidos que pueden llegar desde las mujeres se asumen frecuentemente como excepciones a lo que es la norma, ¿no? Pero si la norma es solo masculina, evidentemente no es un universal, tiene su parcialidad, y entonces tendríamos que cambiar la norma no para incluir de excepción las mujeres, porque son parte de la humanidad, no son afuera de eso, ¿no? Y entonces en este sentido creo que tomando en serio esta atención se pueden implementar unos, en las constituciones, en unas medidas encontramos casi ideales, ¿no? Es decir, los principios muy abstractos. Tenemos que ver cómo realmente ponerlo en ley y en prácticas. Manera de conclusión, brevemente, doctora, una reflexión final acerca de esta misma, digamos, línea argumentativa entre neoconstitucionalismos, con S en plural, y derechos humanos. Bueno, yo creo que una perspectiva muy importante es tomar un realismo. Es decir, tomar una perspectiva realista y como jurista ser consciente que poner unas palabras en la ley, en la constitución o lo que sea, no es suficiente. Hay la necesidad de hacer de eso carne y hueso, ¿no? Y entonces en esta línea creo que todas las herramientas puedan ser útiles, dependiendo del contexto y del balance de poderes, de situaciones, y todos tenemos que, creo, trabajar para implementar los derechos humanos. Desde esta reflexión, doctora, ya para terminar, sería prácticamente apostar por educación, políticas públicas. ¿Cuál sería su, digamos, su posicionamiento teórico práctico ante Sí, este fenómeno? yo no soy un economista, entonces claramente no tengo esta expertise. Desde mi perspectiva, sí, creo que unas políticas públicas puedan realmente ayudar, sobre todo a quien está bajo en la escalera social, ¿no? Y entonces en esta medida ayudar a todos. En esta dirección podríamos pensar, por ejemplo, a medidas positivas, ¿no? Que se implementen. Claro, las medidas positivas son positivas hasta que vayan a modificar la situación para que se puedan quitar, porque ya se ha igualado, ¿no? Y la gente no está en una dimensión diferente. En la medida que se vuelven permanentes, ya significa que el problema no se va solucionando, ¿no? Porque no hay este resultado de solución del problema. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a la audiencia también por su paciencia y, por supuesto, a la doctora Susana por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias.